Seguimos estudiando la teología contemporánea y ahora ya estamos en el tema de la teología ecuménica. Y hemos visto ya algo de su historia y su desarrollo, básicamente a través de un poco más de 100 años, desde 1910, cuando comenzó en el siglo XX el movimiento ecuménico más formalmente. Ahora vamos a ver un poco de las ideas del movimiento ecuménico. Y es el movimiento ecuménico protestante, porque es el que ha existido desde siempre. Vamos a ver un poco el movimiento ecuménico católico, pero el que más se ha desarrollado es el movimiento ecuménico protestante. Y hay una evolución en las ideas dentro del movimiento ecuménico. Desde el comienzo, cuando nace el movimiento, o por lo menos en la conferencia de Edimburgo en 1910, el tema principal era la cooperación misionera y el testimonio que las iglesias protestantes deberían estar dando en los lugares donde estaban yendo a empezar la obra de plantar iglesias, de poner instituciones, en fin, pensando especialmente en África y en Asia, no tanto en América Latina, porque se asumía que América Latina era un continente cristiano, por ser católico. Entonces aquí ni fueron invitados los misioneros. Fue un movimiento en donde solo estaban participando los representantes de las misiones que mandaban misioneros a todas partes del mundo. Y la idea era cooperar en esa tarea misionera para dar un testimonio de unidad en el campo misionero. Luego, ya cuando se va desarrollando el movimiento y se funda en 1948 el Concilio Mundial de Iglesias, ya el tema sobresaliente era la unidad de la iglesia. Pero la unidad con dos características: la unidad visible, es decir, no es una unidad mística como la enseñan, como la hemos enseñado teológicamente siempre, la unidad visible. ¿Y cómo se hace visible? Bueno, a través de una institución, que fue el Concilio Mundial de Iglesias. Entonces, ese fue, y ese ha sido desde entonces el tema subyacente a lo largo de la historia en el movimiento ecuménico. Sin embargo, por momentos ese tema quedaba relegado a un segundo plano, porque aparecían otros, y aparecen otros temas más. Por ejemplo, ya cuando empezó a aparecer observadores de la Iglesia Católica en las asambleas del Concilio Mundial de Iglesias, ya el tema del diálogo interconfesional ya apareció. Y entonces ya ese era no solo el tema interconfesional, primero protestante católico, luego se agrega las iglesias ortodoxas orientales, y las iglesias ortodoxas orientales sí ingresan al Concilio Mundial de Iglesias como miembros activos, forman parte del Concilio Mundial de Iglesias. La Iglesia Católica no. La Iglesia Católica nunca va a hacer eso, porque para la Iglesia Católica ella es la iglesia a la que todos deben unirse, no ella unirse a alguien más. Entonces ya está el diálogo interconfesional: protestantismo, catolicismo, iglesias ortodoxas. Luego aparece el tema del cambio social, ya aparecen los temas sociopolíticos. Eso aparece en los años 60 más o menos, y en América Latina fue el lugar en donde eso nace con más fuerza. El movimiento ecuménico en América Latina inserta el tema del cambio social, y ese ha estado presente a lo largo de las décadas desde entonces. Todos los temas sociopolíticos, y ahí coinciden mucho con la teología de la liberación en muchos temas, y de hecho empezaron a hablar de esos temas aún antes que la teología de la liberación en América Latina.
el cambio social. Entonces llegó a dominar el Concilio Mundial de Iglesias y todavía está ahí como uno de los temas dominantes del movimiento ecuménico. Y en algún momento llegó a incluso identificarse, simpatizar e identificarse con las luchas revolucionarias en América Latina y en África luego con las independencias de los países de África en esas épocas más o menos, que era una época en que eso estaba sucediendo en África. Entonces había una identificación con los movimientos revolucionarios y como muchos de esos movimientos revolucionarios tenían una ideología de izquierda, había también simpatía con la ideología de izquierda y el Concilio Mundial de Iglesias se identificó luego como que fuera un movimiento socialista, digamos, de la izquierda política. Otro tema que aparece después es el tema del diálogo interreligioso. Y ese es un tema dominante ahora más recientemente. Y de hecho es el tema que más asusta a todos, asusta a los evangélicos, por supuesto. Los evangélicos los asusta todos los temas que he mencionado, pero este los asusta más, porque lo asocian con las interpretaciones escatológicas y apocalípticas de la nueva iglesia, de la iglesia universal, de la iglesia, la gran ramera y todo lo que el Apocalipsis enseña. El diálogo interreligioso del movimiento ecuménico no está con la idea de crear una super religión que junte a todas y que las mezcle y se haga una sola religión, que es el temor que tienen muchos, porque eso sería el cumplimiento de las profecías del fin del mundo, ¿no? No, es un diálogo, y eso también está en el lado católico que veremos en un momento. Y el último de los temas que aparecen más recientemente son los asuntos ecológicos y éticos sociales. La ecología está, y de hecho hay una teología de la creación, una ecoteología se le llama, que se ha desarrollado mucho en el movimiento ecuménico. Y las cuestiones éticos-sociales son diversas, ¿no? La cuestión de las minorías, mujeres, indígenas, afrodescendientes y todo eso. Y el movimiento LGTB. El movimiento ecuménico ahora está simpatizando con los derechos del movimiento LGTB. Y eso es otra cosa que asusta a los evangélicos en particular. Así que estamos viendo cómo evolucionó el movimiento, las ideas del movimiento ecuménico. Pero el tema de unidad sigue siendo ahí. Y al fin de cuentas, el más desafiante para nosotros como evangélicos. Bueno, lo dejamos ahí y seguiremos con el movimiento ecuménico católico.